Muy buenas noches, compañeros, ingenieros de la clase electrónica 2. Nosotros somos el grupo número 5 y estamos presentando lo que es nuestro proyecto que trata acerca del amplificador de audio con transistores. Los integrantes del grupo número 5 son mi persona, Darlene Granados Lara, José Fernando Castellón, Crisales Rosario Hueso y Norman Alejandro Petit. Ok, para introducir un poco acerca de lo que trata nuestro proyecto, lo que son los amplificadores de audio, un elemento fundamental para elevar el nivel de señal que le aplicamos a la entrada de un circuito. Así podemos obtener en la salida una misma señal, pero aumentada o mejor dicho, amplificada, que se mostrará en el diseño del modelo de amplificador y se implementará con un programa que nos simulará el funcionamiento de este. Nuestros objetivos principales con este proyecto pues son poner en práctica lo que son los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la clase de electrónica, diseñar y construir un circuito amplificador de audio mediante el uso de transistores con las configuraciones que hemos visto en clase y entender lo que es el funcionamiento de un amplificador de audio mediante lo que son cálculos y pruebas en el simulador multisim. Ok, como primera, vamos a explicar acerca de lo que realmente son los amplificadores. Un amplificador electrónico puede significar muchas cosas en un circuito electrónico, porque su función es incrementar lo que es la intensidad de corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a la entrada para obtenerla mucho más aumentada en lo que es la salida del circuito. Uno de los dispositivos que es útil para ese tipo de funciones son los transistores, porque debido a su construcción puede controlar lo que es la corriente y el voltaje de salida según sea la configuración. El amplificador de audio. El amplificador de audio, también llamado lo que es un amplificador de potencia, la función de este es amplificar lo que es un nivel de señal que se le introduce en la entrada. Con esto puede incrementar lo que es la amplitud de la señal que se le ingresa al circuito para entregarla a una carga mucho más amplificada o con una amplitud mucho más grande. En un amplificador electrónico que amplifica las señales de audio electrónicas de baja potencia, como la señal del receptor de radio o una pastilla a una guitarra eléctrica, a un nivel lo suficientemente alto como para impulsar lo que son los altavoces o los auriculares. En la señal, en lo que es la figura podemos observar lo que es un circuito muy general de lo que es un amplificador de audio. Para que nuestro diseño sea correcto, el circuito debemos tener en cuenta muchas cosas que se pueden presentar al momento de diseñarlo. Eh, para esto hay que ser muy cuidadoso con la elección de los elementos que se van a utilizar. De lo contrario, por la naturaleza o por lo antes mencionado, podemos tener lo que son ciertas dificultades, como son los errores en la etapa de entrada, que eso nos indica que si la señal de entrada es corrupta, es decir, que tiene ruido, bastará que haya una mínima distorsión para que esa se amplifique y que se pierda la calidad en nuestro equipo de audio. Si podemos ver en la gráfica, vemos que se introduce una señal cuadrada, pero con esta se introduce ruido, entonces esta, al momento de amplificar la señal, también se va a amplificar lo que es esta distorsión y causa lo que son eh, eso produce que se produzcan pérdidas de calidad en lo que es el equipo. También tenemos lo que son los errores de linealidad en la etapa de amplificación y tensión de corrientes. Esta distorsión es muy importante ya que afecta en gran medida a lo que es la calidad del equipo, pero es fácilmente corregida mediante la utilización de un sistema realimentado adecuado al equipo. Como podemos observar en la imagen, eh, a un amplificador se le puede aplicar lo que es la realimentación para que las corrientes o los voltajes que sean corruptos al sistema puedan realimentarse en el circuito y poder corregir esos parámetros. La realimentación también podría ayudar con otros errores como el ruido y la distorsión. También tenemos lo que son la distorsión por las señales de corriente continua. El problema con esta distorsión viene cuando en la entrada del altavoz existe una señal de continua que provoca
que lo que es el campo magnético que se produce no haga que vibre la bobina móvil. Entonces esto es perjudicial para el altavoz porque tiene que disipar mucha potencia y las vibraciones en la carga utilizadas en la bobina principal que constituyen su medio de refrigeración. Ok, entonces basándonos en todos los criterios y conceptos que para poder diseñar el circuito de una manera y evitar los errores que hemos mencionado anteriormente, nosotros utilizamos los siguientes componentes en el circuito. Dos transistores BJT del modelo BC548, que es un amplificador de baja señal con una frecuencia de transmisión de 150 MHz, una batería de 9 voltios, lo que son las resistencias de 25, 50, 450, 5 kiloohmios y 270 kiloohmios, un capacitor de 10 microfaradios, el generador de funciones y un potenciómetro que nosotros lo utilizamos como un switch de entrada y salida del voltaje. Muchas gracias, compañera Darling, por su explicación teórica. Bueno, yo a continuación les voy a explicar lo que fue el circuito que nosotros diseñamos esta vez. Eh, que este va a ser nuestro circuito amplificador de audio que consta de dos BJT en cascada. Y están en cascada porque el colector del primero está acoplado capacitivamente a la base del segundo, como podemos ver aquí. Con el puntero. El colector del primero está acoplado por un capacitor lo que es la base del segundo. Y son capacitores son transistores que son los mismos, BCP 548 BP. Elegimos eso porque tienen una ganancia bastante alta, de alrededor de 400. Son los dos están conectados en emisor común y en la entrada tenemos lo que es un potenciómetro, que ya voy a explicar más adelante para qué sirve. Bueno, de nuestro circuito podemos destacar que su principal tarea va a ser amplificar la señal de entrada, amplificar lo que es el voltaje y la corriente para obtener una señal de audio amplificada. Vamos a destacar las siguientes funciones, que la primera va a ser pues, el potenciómetro, que va a ser básicamente nuestro controlador de volumen, eh, básicamente como una perilla de volumen de un radio, básicamente. Vamos a destacar también que al tener dos BJTs conectados en cascada, la salida de uno va a ser la entrada del otro. Entonces, aquí podemos utilizar el término de cascadas para calcular la ganancia de voltaje total. Y que los BJTs están conectados en polarización de emisor, con la salida en el colector del segundo transistor. Ok, a continuación voy a dar una explicación más profunda de nuestro circuito amplificador en multisim. Ok, ya estamos aquí en Multisim. Ya tenemos lo que es el circuito montado. Ese es nuestro amplificador de audio. Bueno, básicamente vamos a empezar por la entrada. Aquí tenemos un generador de funciones. Eh, elegimos la señal va a ser una onda senoidal. Elegimos una frecuencia media de 2 kHz. Podríamos poner 1000 Hz también, pero no importa mucho. Eh, Elegimos lo que es una amplitud de 25 milivoltios. Este va a ser nuestro voltaje de entrada AC, que va a ser 25 milivoltios. Luego aquí viene lo que es el potenciómetro, que esto va a ser nuestra perilla de volumen. Esto es lo que nos va a permitir pues eh, tener una señal de audio más alta o más baja. Luego viene aquí en la entrada, viene el primer BJT con su salida, que está aquí en el colector, y que la salida de este es la base de la entrada del siguiente transistor. Que entonces esto sería pues, una configuración en cascada, como decíamos anteriormente. Y la salida va a ser aquí en esta resistencia de 5 kiloohmios. Esto refleja lo que es como eh, nuestro parlante. Bueno, ¿cómo se comporta este circuito? Voy a explicar eso básicamente haciendo mediciones.
eh, utilizando el potenciómetro. Primero lo vamos a poner al 50%. ¿Qué significa eso? Es que es como que cuando usted está en su carro y pone el potenciómetro y pone la perilla de volumen justo a la mitad del volumen. Esto es lo que hace el potenciómetro. Es un potenciómetro de 100 ohmios. Ahorita está funcionando como una resistencia de 50 ohmios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, Vamos a correr la simulación y primero vamos a calcular lo que es la ganancia de corriente. Ok, medimos la corriente de entrada en los 277 microamperios y vamos a medir la corriente de salida aquí en la resistencia con el multímetro. A ver. Vamos a correr la simulación y nos dio una corriente de salida de 2.582 miliamperios. Como podemos ver que ya podemos notar que está amplificada, porque la corriente de entrada no la teníamos en microamperios y la corriente de salida no está en miliamperios. Sabemos que en electrónica estos son valores bastante buenos, la verdad, porque trabajamos con ese tipo de rangos. Entonces calculamos la ganancia de corriente cuando tenemos el potenciómetro al 50%. Dividimos lo que es la corriente de salida entre la corriente de entrada y nos da una ganancia de corriente de 14.58, lo cual es un valor bastante bueno, la verdad. Eh, Siguiente paso va a ser lo que es medir la ganancia de voltaje. Esto lo vamos a hacer usando el osciloscopio. Conectamos aquí el multímetro, lo conectamos también. Vamos a conectar el canal A del osciloscopio a la entrada, voltaje de entrada, a tierra, y el canal B va a estar conectado a la salida, a lo que es la carga. Entonces, corremos la simulación y ponemos el osciloscopio. La salida pues es una onda de corriente alterna, pero nosotros necesitamos parar la onda para verla. Y la onda azul es el voltaje de entrada, perdón, la onda roja es el voltaje de entrada y la onda azul es el voltaje de salida. Buscamos el valor pico y aquí tenemos que nuestro voltaje de salida sería de 1.555 voltios y el voltaje de entrada pues son los 25 milivoltios que habíamos elegido el generador de funciones, como podemos ver aquí. Entonces al calcular la ganancia de voltaje, vamos a poner aquí 1.555 entre 24.957. Eso nos va a dar un total de una ganancia de voltaje de 62.3. Como podemos ver, es una ganancia bastante buena, dado esto se da porque tenemos los transistores en cascada, porque la ganancia de voltaje de uno solo de ellos es alrededor de 32. Entonces, al tenerlos en cascada es una ganancia mucho mayor. Entonces, aquí ya estamos teniendo lo que es una buena amplificación en el sonido. O sea, básicamente esto equivale a tener como la mitad del volumen en nuestro radio, que esa es la principal función de este potenciómetro. Ahora, ¿qué pasaría, o sea, si, por ejemplo, si yo quiero subir el volumen, porque, por ejemplo, estoy con mi abuelo y mi abuelo no escucha bien? Entonces, lo que va a pasar es que yo me voy a venir a mi potenciómetro eh, y le voy a subir el volumen, pues. Entonces, cuando usted está en su carro o, o tiene una radio de esas de las viejitas analógicas, cuando usted le sube el volumen, básicamente lo que pasa es que usted está bajando el valor del potenciómetro, está bajando la resistencia. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Al bajar esta resistencia, vamos a dejar que pase más corriente y vamos a tener más voltaje, más corriente, vamos a tener una mayor amplificación. Eso lo voy a explicar ahorita con mediciones. Vamos a volver a medir las corrientes para ver qué tanto se ha amplificado. Conectamos aquí, desconectamos el osciloscopio, conectamos el multímetro a la salida. Correr simulación. Y vemos que la corriente de entrada pues, es casi la misma, 179 miliamperios, microamperios, perdón. Y la corriente de salida ahora es mayor, como podemos ver, ahora es de 4.622 miliamperios. Y antes era de 2.582.
podemos ver que ya ha aumentado bastante. Entonces, al final esto se refleja en una ganancia de corriente de 25,8, que es casi el doble de lo que era antes. Esto refleja pues que está funcionando bien nuestro amplificador, porque nosotros queríamos subir el volumen y eso fue lo que pasó. Al subir el volumen, pues usted va a tener una señal amplificada y para eso se requiere más voltaje y más corriente. Entonces, ahora, ¿qué pasa con lo que es la ganancia con el voltaje y la ganancia de voltaje? Volvemos a conectarle el osciloscopio a la entrada y lo conectamos a la salida. Como siempre, la onda roja es la señal de entrada y la onda azul es la señal de salida. Simular. Ok, buscamos el valor máximo. Y ahora tenemos que el voltaje de salida es de 2,725 voltios. Y el voltaje de entrada es de 24,957. Al calcular esto, la ganancia de voltaje nos va a dar así, 110,26, que podemos ver que es una ganancia de voltaje casi del doble de lo que era anteriormente. Y esto básicamente explica de una manera muy sencilla el comportamiento de nuestro amplificador de audio. Que básicamente, pues la función del potenciómetro es esa, pues porque nosotros ya tenemos lo que es nuestro transistor pues diseñado, nuestro amplificador diseñado. Entonces lo que hace el potenciómetro es pues limitar cuánta corriente le entra y nos ayuda pues a amplificar o disminuir el audio. Esto es bastante bonito porque uno ya puede ver pues lo que es la aplicación, porque esto básicamente funciona pues como una perilla de audio. Pues, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo el potenciómetro si yo lo pongo al 100%, digamos? Aquí es como que yo estoy poniendo el volumen en cero, entonces no debería de escuchar nada en mi radio. ¿Y cómo se va a reflejar eso aquí? Que el voltaje de salida va a ser cero, entonces esta onda azul va a desaparecer ahorita cuando yo corra la simulación. Hay que pararla y darle a correr otra vez. ¿Ven? Esto es lo que pasa, solo tengo el voltaje de entrada. Eh, Como ahorita yo puse el volumen cero de mi radio, eh, no hay corriente en la salida, entonces no tenemos sonido. Entonces, esa es básicamente la función de ese potenciómetro. Y eso es lo bonito de eso, porque ya se pueden ver lo que son las aplicaciones de los dos circuitos. Como podemos ver, tenemos unas ganancias bastante buenas. Nos tomamos nuestro tiempo de diseñar nuestro circuito, utilizando los conceptos que vimos en la clase de electrónica 2. Fueron pues transistores BJT en cascada, acoplados capacitivamente. Hicimos análisis de C, análisis AC. Y de nuestra parte, ingeniero, esto sería todo por nuestra exposición y nuestro proyecto de electrónica. Espero que le haya sido de su agrado y a los demás compañeros que vieron el video. Espero que tengan una bonita tarde y una feliz Navidad también. Buenas tardes.